Muchas gracias por este silencio. Ha desertado la mitad del público que había antes, ellos se lo pierden. Luego ya se lo contáis y que se arrepientan de haberse ido. Ahora vamos a hacer una presentación coral entre don Javier Aranduy Laiseca y yo mismo, que me llamo Marcelino Sempere Domenech. Y en primer lugar quiero presentar a Javier, pero Javier, preséntate tú, que eres mayorcito ya. Soy Javier Aranduy y colaboro con... Bueno, yo creo que me lo he llenado. No. Pues... Soy Javier Aranduy, colaboro, mejor dicho, con Marcelino, con Carlos Lázaro, en esta iniciativa para tratar de dar a conocer los grandes vuelos, y también tengo el privilegio y la suerte de ser piloto voluntario en la Fundación Infante de Orleans y aficionado a la historia. Me han puesto como historiador, pero me da un poco de corte. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y yo creo que ya está. Tuyo el avión. Bueno, Javier es una persona, como veréis, muy modesta, entonces tiene muchos méritos y si te decimos que eres historiador, ¿vale? Entonces, venimos de la plataforma Grandes Vuelos, una plataforma cívica que se ha formado este año para coadyudar a todas las asociaciones, instituciones en la divulgación y difusión de la cultura aeronáutica y concretamente del centenario de los grandes vuelos que van desde 1926 hasta 1936. Y ahora veréis por qué digo lo del 36 y no lo del 35. Como he dicho, mi nombre es Marcelino Sempere Domenech, soy teniente coronel del Ejército del Aire y del Espacio en situación de reserva, destinado en el mando de personal, sección de recompensas, reservistas voluntarios y personal civil, con lo cual una vez al mes me toca ir a la subcomisión paritaria con los sindicatos, cosa que es muy interesante. Además soy profesor en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, en el Máster de Historia Militar, donde imparto la asignatura El dominio del aire y el espacio. Soy profesor asociado en la Universidad de Distancia de Madrid y miembro de número del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio. Y esta tarde queremos deleitaros con los grandes vuelos civiles, porque se está hablando mucho de los grandes vuelos militares, pero también tenemos grandes vuelos civiles. Y el mando, como esto es lo que pasa siempre en el directo, ¿no? Que va a ver si... No, tengo que apuntar al ordenador, que es donde está el... Está pasando en el ordenador, pero no está pasando aquí, porque hay dos presentaciones a la vez puestas. Entonces es lo que suele pasar. Bueno, mientras tanto, pues vamos hablando, porque... ¿Por qué hablar de los grandes vuelos civiles? Porque también tienen su importancia, pero es que además eso no es la presentación. En los grandes vuelos civiles se van a empezar precisamente en un momento concreto, en una situación política determinada. Normalmente los docentes tenemos la manía de poner índices, conclusiones y demás, pero eso es para ordenarnos un poco, ¿no? Pero lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hablar? Contexto político de los grandes vuelos, contexto aeronáutico. Yo voy a tratar los vuelos de Fernando Rein-Loring. Voy a citar de pasada al Cuatro Vientos porque es el gran vuelo militar que tenemos en medio, ¿no? En todo este periodo solo vamos a tener un gran vuelo militar, además el más trágico, el misterio del Cuatro Vientos. Y luego ya Javier nos va a hablar de Juan Ignacio Pombo, que tanto Fernando Rein-Loring como la familia de los Pombo son sagas que van a contribuir a crear esa aviación civil, general, deportiva y sobre todo comercial en España. Y luego hablaremos, si nos da tiempo, de una serie de vuelos así un poco al tresbolillo, rápidamente, muy desconocidos, pero que son muy interesantes. Y al final la conclusión será que quedemos todos satisfechos, contentos y hayamos aprendido algo. ¿En qué contextos van a empezar los vuelos civiles? Pues vamos a tener grandes vuelos militares hasta el 31.
En el año 31, el 14 de abril, se proclama la Segunda República y entonces se va a producir un cambio muy importante en España a nivel político, social, económico, y esta situación, esta perturbación que va a haber, estos cambios que va a tener en España también van a afectar a la aviación. Desde un punto de vista militar vamos a tener que hay una enorme reforma militar. Dentro de esa reforma militar, la reforma militar de hazaña, pero también se va a crear el arma de aviación y es la primera vez que la aviación tiene una cierta independencia dentro del ejército de tierra, porque vamos a tener arma de ingenieros, arma de caballería tal, y el arma de aviación. Ahora, curiosamente, el ejército de tierra ha vuelto a recuperar el arma de aviación y se va a crear un escalafón y sobre todo vamos a tener que la aviación militar en España va a coger y se va a contraer. Ya ha acabado la guerra de Marruecos, entonces no hace falta tener una aviación tan potente, se reestructura la aviación y se reducen los modelos, se simplifica, se intenta racionalizar un poco y además pues se corta con toda esta serie de grandes vuelos. El primer y último gran vuelo de la República pues será el de la Nochebuena en el aire, en el cual Carlos de Haya y Cucufate pues van a ir el 24 de diciembre de 1931 en un vuelo directo a Bata. Y después ya tenemos el del 33, ¿no? Pero ya es en el bienio cedista, ¿no? Entonces, en el primer bienio de la dictadura pues hay una reforma y sobre todo se empieza a intentar difundir la aviación civil. La aviación civil, el primero que la va a intentar difundir va a ser Primo de Rivera. Primo de Rivera, durante la dictadura de Primo de Rivera, se va a intentar promover la aviación civil, pero se va a quedar ahí un poco parado. Y luego, en el periodo de la Segunda República, va a seguir ese impulso de la aviación civil y, sobre todo, tenemos el Aeropopular. Tenemos que hablar de ese aeroclub que lo que quería era que las gentes sin recursos, aquellas personas que quisieran ser pilotos, pudieran conseguir la licencia. Era una forma de divulgar, de dar a conocer y permitir que cualquiera pudiera ser piloto y no solo aquellos que en aquel momento, en aquella España no era tan rica, no era como la de hoy en día, no tenía un desarrollo industrial que había actualmente, entonces era una forma de facilitar el que pudiera haber una aviación civil que tuviera bastante proyección en la sociedad. ¿Y todo esto con qué coincide? Con un gran desarrollo de la aviación mundial. Estamos ya en los años 30. Los años 30, dentro del periodo entre guerras, es el segundo periodo en el cual ya van a empezar a aparecer los aviones metálicos presurizados, el turbocompresor. Tenemos una serie de desarrollos técnicos, va a aparecer el Boeing 247, a partir de ahí vamos a tener el gran desarrollo del transporte aéreo y también un gran desarrollo de la aviación civil y de la aviación popular, ¿no? Y en España no puede quedarse fuera de este impulso. ¿Y este impulso cómo se va a empezar? Pues vamos a tener que un piloto civil, y cuando digo piloto civil igual hay que cogerlo un poco con pinzas, porque realmente Fernando Rein-Loring empezó su carrera militar muy temprano como cadete del Real Colegio de Artillería de Segovia, pero al segundo año de no aprobar pues pidió la baja y se fue. Entonces estuvo 2 años en el Real Colegio de Artillería y luego, con una muestra de valor tremendo y más procediendo de una de las familias más pudientes de Málaga, la familia de los Rein y emparentados con los Loring por su segundo apellido, se alista como soldado voluntario y se va a la guerra de Marruecos. Pero mientras tanto ya se había hecho piloto civil. Y entonces él ya era piloto cuando va como soldado a África. Entonces se presenta como voluntario y pide ser piloto, pero no le dejan, le dicen que no le convalidan el título de piloto y entonces le dan el curso de observador. Y va a hacer el curso de observador, asciende a cabo, de cabo hace el curso de observador, luego de sargento de complemento hará el curso de piloto militar porque la tropa pilotaba en la guerra de África.
Y en esta época a todos los suboficiales, perdón, a toda la tropa que hacía el curso de piloto se les pasaba la escala de complemento, porque no existía el cuerpo de suboficiales hasta la ley Azaña. La ley Azaña ya es la que da el cuerpo de suboficiales. Antes hasta sargento era tropa y los suboficiales eran brigada y suboficial. Suboficial era una graduación. Y Rein Loring participará en la guerra de África como observador, como piloto, será herido, sufrirá un accidente y por méritos de guerra ascenderá a brigada de complemento por méritos de guerra. Con lo cual estamos hablando de una persona que ha demostrado su valor, que ha demostrado su interés y una vez termina su periodo obligatorio pidió continuar un año más, continúa un año más como militar en África volando y ya sale de lo que es la aviación militar, se pasa al ámbito civil y trabajará con la compañía esta de, la CEFTA, la Compañía Española de Fotogrametría y Trabajos Aéreos, que la funda otro histórico de los grandes vuelos, Julio Ruiz de Alda. Y trabajarán para diputaciones y trabajarán para, por ejemplo, las confederaciones hidrográficas. La Confederación Hidrográfica del Segura tiene todas las fotografías del vuelo que hizo en el 29 Ruiz de Alda, que están al público. Cualquiera puede entrar y puede bajarse las fotos que hizo Ruiz de Alda. Y estando en la CEFTA, porque luego pasará a Clasa, de Clasa a la LAPE, y estando en la LAPE es cuando ya estalla la guerra civil y luego hablaremos de su época después de la guerra civil, pero nos interesa el periodo anterior, ¿no? Ya es un piloto experimentado cuando en 1932 pues se le ocurre imitar a la Escuadrilla Elcano y hacer exactamente lo mismo que ha hecho la Patrulla Elcano, pero en menos tiempo y él solo con un avión y sin ningún tipo de ayuda. Sin ningún tipo de ayuda porque no tiene ni ayuda política, en el que en un momento la política no le ayuda, y además los aeroclubs del momento estaban pasando una situación bastante apurada y no le pueden ayudar. Recordemos, 1932 son los años posteriores al crack de la bolsa de Nueva York del 29. Hay una recesión económica mundial y entonces estamos en un periodo de crisis económica mundial. Y esa crisis económica en España afectó en gran manera. Y Rein Loring se decide a hacer esta aventura él solo. Y vamos a ver cómo la hace. ¿Y para qué lo hace? El objeto: fomentar la aviación turística española. ¿Qué es la aviación turística española? Lo que hoy en día conocemos como aviación ligera, como lo que es la aviación civil, las avionetas, los aeroclubs. Esto es lo que él quiere promocionar. También quería fomentar el turismo en España, pero claro, Primo de Rivera es el que empieza a promocionar el turismo en España con los paradores, con los patronatos de turismo, pero luego la República no acabó de sacar los pies del tiesto con el fomento del turismo, ¿no? Pero aparte era una época en la que venían muy pocos turistas porque en España había una situación de inseguridad y aparte había mucha pobreza a nivel mundial. ¿Y cómo prepara su primer viaje? Pues como es primo de Jorge Loring, el que tenía los talleres aquí justo al lado, pues su primo Jorge Loring le va a proporcionar una avioneta Loring E2 de las cuales solo se fabricaron 4 ejemplares. El último es el que le va a proporcionar a Rein Loring. Y además Barrón y Ramos de Sotomayor, que colaboraba con Loring, es el que le va a ayudar como ingeniero a preparar el avión y adaptarlo para poder hacer un viaje de larga distancia. Aquí lo hemos dicho, ya que intenta las ayudas, solo consiguió una ayuda a la vuelta de 40.000 pesetas y que le permitió cubrir parte de los gastos que había tenido, ¿no? Pero se lo paga él todo. Aquí tenemos la avioneta. Aquí vemos un paisano que la coge del patín de cola, la levanta y se la lleva. Era una avioneta ligera, de ala parasol, los depósitos iban arriba, lleva un motor de apenas 100 caballos. Le van a poner un motor norteamericano diferente a los que había de serie, porque hicieron 4 y cada una era totalmente diferente, prácticamente artesanales, ¿no? Y era un avión muy lento,
pero robusto y fiable. Ahí lo que le interesa, la fiabilidad, porque va a hacer 15.000 kilómetros y para hacer 15.000 kilómetros tú no te puedes ir con un avión que te pueda fallar, ¿no? Entonces ya tiene la avioneta, ya la preparan, le ponen ese motor de 5 cilindros en estrella refrigerados con aire y la modifican. ¿Cómo la modifican? Le amplían el depósito, quitan el puesto de pilotaje trasero, que le ponen una capota y va a llevar, como toda instrumentación, 2 brújulas. O sea, una cabina prácticamente muy espartana. ¿Qué se va a llevar como cartografía? Mapas de carreteras y cartas náuticas. Y en la caja de mapas van a pintar un pájaro knife y con un lema, creo que está ahí, que decía con bonanza y buena ayuda podremos llegar a Manila, ¿no? Y el personal de la fábrica bautiza el avión como la Pepa. Así, entonces la Pepa, ¿no? En plan ya coloquial. Entonces tenemos el avión, lo han preparado, podía hacer ya etapas de 1.300 kilómetros y entonces programa el viaje en función de la autonomía que tiene el avión, pero además hay etapas que no puede hacer en línea recta, tiene que dar un rodeo porque en la península de Indochina no puede pasar por encima de la cordillera annamita, tiene que rodearla, por lo tanto tiene que bajar hasta Rangún, luego subir hasta Bangkok, dar toda la vuelta como hizo la patrulla Elcano, porque no podía pasar por encima de las montañas annamitas, ¿no? Ya tenemos el avión, aquí vemos la salida de la fábrica y la prensa del momento le presta bastante atención, o sea, podemos seguir todo el vuelo a través de la prensa y entonces ya lo tiene. Las hijas de Jorge Loring hacen de madrinas del avión y entonces hace la presentación el público, se ven las fotos allí con las niñas que enseñan la cantimplora de 9 litros de agua que llevaba, tiene que llevar un fusil, una pistola, cuchillos para hacer señales, bengalas, tiene que ir preparado por si se cae en el desierto, si se cae en el mar o en cualquier lado, ¿no? Y aquí vemos la cabina, la cabina que es, vamos, espartana, no, lo siguiente. Y vemos todo lo que llevaba. Y otras cosas importantes, 100 periódicos de Madrid. Porque la idea también es demostrar que vienes de Madrid y enlazar, ¿no? Era muy importante también todo el tema propagandístico y todo el tema de poder dar veracidad al vuelo y demostrar que se podía ser capaz de enlazar Manila con España. Porque también estamos en la época de expansión del correo aéreo. Es importante el correo, es importante demostrar que la aviación puede servir para enlazar por el aire. Y aquí tenemos la ruta. Sale de Madrid, ¿de dónde? Pues sale de aquí y entonces, además de aquí, donde estamos, y se va hasta Málaga, saluda a su mamá. Además hay una imagen, la foto, que hoy en día pues a esa lo había fusilado porque está fumando debajo del ala del avión. Entonces hoy en día lo primero que te dicen, no se fuma al lado del avión, y más cargando gasolina y toda entonces eran gasolina, ¿no? Entonces coge de aquí y va haciendo las etapas prácticamente sin ningún problema, lo típico, hay un poco de mal tiempo, esquivo, no se atreve a ir por el mar, va costeando. Y entre el Cairo hace una escala en Gaza, hoy en día no hubiera podido, y luego de Gaza ya se va a Bagdad. Entre Gaza y Bagdad, cuando está atravesando el desierto de Siria, tiene tales meneos, como se dice en el ámbito aeronáutico, tales turbulencias, que se le raja el depósito del ala superior y empieza a caerle toda la gasolina encima del cuerpo. El tío está empapado de gasolina y tiene el motor ahí a menos de 2 metros. O sea, una chispita y adiós muy buenas. Va a tener serios problemas con las fugas de combustible a partir de este momento. Y cuando ya llega por fin a Manila le dan la solución. ¿Cuál es la solución? Algo tan sencillo como coger una pastilla de jabón y pasarla por toda la raja que tiene el depósito y entonces el jabón te lo sella. Es un truco de los coches de antes que se hacían y al final lo va a solucionar cuando llegue al final del viaje. Luego, por aquí, por la India, pues las va a pasar bastante canutas en cuanto a calor y el motor se le empieza a recalentar. Fugas de combustible, se le recalienta, va a sufrir mal tiempo que le va a retrasar en algunos momentos, llega al final de Indochina, aquí las va a pasar muy mal con el mal tiempo
va a intentar llegar hasta Hanoi y va a tener que hacer 2 intentos porque tiene que volver por el mal tiempo, y al final llega a Hong Kong. Llega a Hong Kong y ¿qué se le había ocurrido? Ir a Formosa, y de Formosa, hoy en día se llama Taiwán, ir de Taiwán, de la entonces Formosa, a las Islas Filipinas. Pero el gobierno japonés no le da permiso. Contexto. El imperio japonés en ese momento se ha metido a la invasión de Manchuria, se está expandiendo por todo el Pacífico, y entonces hay una situación muy tensa internacionalmente, y que venga un avión de España aquí a ver qué puñetas quiere este. Pero lo curioso es que el gobierno japonés a la patrulla Elcano la invitó a ir a Tokio. Pero ahora el gobierno japonés, que invitó a la patrulla Elcano a ir a Tokio, ahora prohíbe que el español pase por territorio controlado por Japón. Entonces ya se tira un mes parado en Hong Kong, hasta que al final ya decide saltar desde Hong Kong hasta Parry, en las Islas Filipinas. Y estando parado en Hong Kong, ve a un señor, un británico, que está allí, que dice: ¿tú qué haces? No, que vengo de Australia, que he ido en avioneta a Australia y he vuelto. ¿Con qué has ido? Con esto. Y le enseña una avioneta. ¡Ay, qué chula! Lo vamos a dejar ahí. Ya finalmente llega a Filipinas en olor y loor de multitudes. Aquello va a ser un recibimiento extraordinario. Y Fernando Rein-Loring, cuando llega, aquí tenemos las etapas que va a hacer, todas ellas, que al final hará 15.615 kilómetros él solito con ese avión, sin ningún tipo de apoyo, teniendo que solventar él todos sus problemas. Por ahí hay alguna literatura que dice que fue un vuelo muy tranquilo. No, le pasó de todo en este vuelo, no fue un vuelo tranquilo. Y cuando llega a Filipinas, pues va a llegar... Bueno, esta es la salida que tiene, no lo he dicho, sale el 24 de abril. Y es que las fechas, el que quiera verlas, pues se va a los libros y ahí las tiene, no hay que aprenderlas, perdón. Y cuando llega a Filipinas, resulta que está Jiménez, el del Jesús del Gran Poder, está allí, y entonces le quiere comprar el avión, y entonces le ofrece el avión a Jiménez. Entonces Jiménez, que está en Filipinas, pues oye, y hay más gente que está interesada en comprarle el avión, y uno de los posibles compradores, probando la avioneta, se la carga. Con lo cual ya no puede vender el avión. A todo esto fue de Manila a Iloilo, y en ese vuelo de Manila a Iloilo llevó una saca de correo con matasellos especiales, y esas cartas, esos matasellos, se pueden ver hoy en día en internet, o sea que tuvo una repercusión importante. Y hemos querido recordar el vuelo este de 1932 si vamos al metro de Cuatro Vientos, que está tematizado, que lo tematizamos gracias a don David Pérez, el actual concejal de Hortaleza. Pues allí tenemos la memoria de Rein-Loring puesta en la pared para que todos los ciudadanos que pasan por aquí por el metro pues puedan tener esta historia. Después del vuelo de Rein-Loring vamos a tener va a hacer un segundo intento en el año 33, pero mientras tanto vamos a tener la desaparición del Cuatro Vientos, ¿no? Perdón, me he saltado algo. Me falta el vuelo del 33. Ha desaparecido. Yo decía, qué raro, me pasa aquí algo. Bueno, en el año 33, no está en la transparencia, pero nos lo podemos imaginar, lo reintenta. Vuelve a España. Y en el año 33 lo intenta de nuevo el vuelo. Intenta de nuevo el vuelo, pero esta vez va a cambiar totalmente. Ya tiene una ayuda, le dan dinero y se va a ir a Gran Bretaña y va a comprar una avioneta Comper Swift. Y cuando llega a la casa, a la Comper Swift, porque le dan 40.000 pesetas y se gasta 25.000 en comprar la Comper. ¿Y qué Comper prueba? Pues la tenéis en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol expuesta, porque es el avión que tiene la Fundación Infante de Orleans. Ese mismo avión es el que Rein-Loring va a volar en la fábrica para probarlo.
prueba ese avión, que es el que le había enseñado el otro piloto en Hong Kong. Prueba el avión, dice, esto es una maravilla, lo compra, se lo trae, llegan a Noaín en Pamplona y lo decoran y pone Visit Spain, visitad España, en inglés y en español, por los dos lados, pintan unos chistularis, pintan al gordo y al flaco, pintan un encierro de San Fermín y ya con esta avioneta pues ya va a salir desde Getafe para ir a Filipinas. Y esta vez va a tardar solo un mes y unos pocos días. Va a salir mucho antes, va a salir de una forma más temprano, en vez de salir en abril va a salir en marzo, va a coger mejor tiempo, al final del viaje va a tener un poco de tiempo, pero va a ser un viaje que lo va a hacer a una media de 182 kilómetros por hora, que es una media muy elevada para la época, no va a tener ningún problema prácticamente en este vuelo, el avión va a responder de maravilla y va a hacer una etapa menos porque en la cordillera annamita va a cruzar por aquí. No va a bajar y va a subir, sino que va a cruzar directamente. Hace una etapa menos y va a conseguir una fama enorme. Fernando Rein-Loring. Va a coger una fama enorme y va a ser el piloto de referencia en el mundo de la aviación civil en España. Y posteriormente él será reconocido cada vez que había una reunión de los aeroclubs, allí estaba Fernando Rein-Loring. Después de la guerra civil, en la guerra civil tuvo una peripecia, se pasó al bando sublevado con un avión y demás, y luego ya fue a Iberia y consiguió varios premios por cada vez que superaba 1 millón de kilómetros en vuelo, pues le daban un premio. Y al final, en el año 48, le dieron la medalla aérea, con lo que es la máxima distinción que se da en aviación, que da el Ejército del Aire en tiempos de paz. Y Rein-Loring consiguió la medalla aérea. Y después de Rein-Loring, pues el siguiente gran vuelo que vamos a tener, tenemos los dos vuelos de Rein-Loring, 32 y 33, y después en el año después del segundo vuelo de Rein-Loring es cuando tenemos el desastre del Cuatro Vientos, la desaparición, y ya entramos en el año 35 con otro gran piloto civil, que es del que nos va a hablar de él otro piloto civil muy importante actualmente en España, que es Javier Aranduy. Pues muy buenas tardes a todos. Yo les voy a contar un vuelo que es un poco más accidentado que cualquiera de los dos vuelos de Fernando Rein-Loring, el de la Pepa del 32 o el del Comper en el 33. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué me gustaría cubrir? Pues sobre todo explicar la saga de los Pombo, porque es muy importante entender el contexto de esta familia, pues también para entender el contexto de Juan Ignacio, cómo se forjó su hermano Teodosio y todo. También el avión elegido, el por qué eligió el British Aircraft Eagle. ¿Cómo financió el proyecto? Y esta es una historia preciosa. El proyecto terminó financiándose, por supuesto, el presidente del gobierno puso dinero, recibió ayudas oficiales, pero también los pescadores de Santander, las personas con menos recursos, apoyaron este vuelo. También hubo un combate de boxeo, hubo un partido de fútbol que, por cierto, perdió el Athletic Bilbao, pero eso es otra historia, ese es nuestro sino. Luego el vuelo en sí y todas las incidencias que tuvo muchísimas. Y luego, por supuesto, las conclusiones de este vuelo. Vamos a empezar con la saga de los Pombo. A ver, la saga de los Pombo nace en Castilla, nace en Reynosa, con Juan Pombo Conejo. Juan Pombo Conejo era una persona que había hecho muchísimo dinero con las harineras y pues poco a poco fue prosperando. Tanto es así que figura como uno de los fundadores del Banco Santander. Tuvo un hijo, ese hijo se llamó Juan Pombo Ibarra, que nació en 1888 y fue la licencia número 31 como piloto civil. En 1911 se hizo piloto en Francia, en Pau, se compró un Blériot 11 y con ese avión apareció en Santander. El Blériot 11, si nos lo imaginamos, pues y eso que él compró el Blériot 11, el bueno, el de 80 caballos biplaza, pues era un avión cuando menos curioso, si lo podemos llamar avión, porque tiene muchísimo mérito volar en un avión que básicamente tiene dos alas. El estabilizador de detrás es otro ala. Para quienes volamos sabemos que eso es
es un anatema, es la cosa más rara del mundo. Era un avión que pesaba 300 kilos, que estaba hecho con hule, no era ni siquiera, la tela que usaban era hule, era tela cauchutada, con madera y con un motor pues de aquella forma. Pero con este avión resulta que con esos 80 caballos, el 8 de junio de 1913, Juan Pombo montó a un amigo suyo, siempre hay un amigo que se presta voluntario para este tipo de cosas, y se fueron a Madrid. El problema que tuvieron, primero fueron a Burgos, aterrizaron en Burgos, repostaron en Burgos, se vinieron arriba y dijeron, ¿vamos a Madrid? Venga. Le atizaron a Cuenca, se pasaron un poco. Entonces, en Cuenca intentaron repostar estos aviones, volaban con aceite de ricino y gasolina. La gasolina la consiguieron. Pararon en una farmacia que era donde se conseguía el aceite de ricino y solo les pudieron dar 12 litros. Y con eso no llegaron a Madrid. Entonces, bueno, pues poco a poco esta saga, Juan Pombo fue contagiando esta pasión a sus dos hijos, a Juan Ignacio y a Teodosio. Juan Pombo, además, curiosamente fue el director de la primera fábrica de aviones que hubo en España, que era SECA, la Sociedad Española de Construcción Aeronáutica, que estuvo en Santander. Y, además de eso, fue profesor de vuelo. Esta foto es preciosa, esta foto Juan Pombo, ahora mismo no me acuerdo, yo creo que es de la derecha, y este es un avión, esto es en Bilbao. Esto es un avión que es precioso, es como un avión alemán, un Messerschmitt M23, que hubo allí y que volaba en Sondica, y con este avión daban clases. Aquí vemos a Teodosio Pombo, a Juan Ignacio y a Juan Pombo en la escuela de Extremera, con un de Havilland. Ahí se distingue que es un de Havilland por el escaloncito este, que era para subirse al plano. Aquí tenemos a Teodosio y aquí a la familia. Con la familia Pombo pasó... Estoy un poco de hacer aquí el diputado un poco harto. Me van a permitir que ponga el micrófono y así me puedo pasear. Yo creo que me oyen muy bien ahora, ¿verdad? Muy bien, fenomenal. La familia Pombo pues tuvo algún problema económico y poco a poco, bueno, pues en los años 30 pasaron de una situación económica muy holgada a una situación menos holgada. Tanto es así que Juan Ignacio Pombo en el año 34 estaba trabajando de tranviario en Madrid. Fíjense el mérito que tenía, cómo consiguió financiar esta aventura y cómo consiguió comprar o que comprasen un avión para embarcarse en la aventura a México. Vamos a pasar ahora a hablar de Juan Ignacio. A ver, Juan Ignacio nació 3 años después de Teodosio, que nació en 1910. Y fue uno de los pilotos, se soltó con 16 años, empezó a volar muy pronto con esa pasión que había en casa. Se soltó muy pronto. El Ayuntamiento de Santander le contrató con 17 años, no tenía ni siquiera la licencia de piloto, pero ya había empezado a volar. Y tenía un carácter bastante... era muy tímido, no era un buen orador, era una persona muy creyente, y lo que es increíble es que con 21 años tuviese las ideas tan claras como para ir al presidente del gobierno, ahora lo vamos a ver, pedir dinero, ir a la Diputación de Santander, pedir dinero y en definitiva reunir las 70.000 pesetas que costó este proyecto. Juan Ignacio, después de este proyecto, después de esta gesta de vuelo, se incorporó a la APE. Eran las líneas aéreas postales españolas. Lo que pasa es que debido a sus ideas, pues no coincidió con la República y entonces se volvió a México. En aquel momento ya se había casado. En la Guerra Civil volvió a España, combatió, igual que su hermano Teodosio, combatió en el bando nacional, volando la Pava. La Pava era un avión de observación y bombardeo con el ala en parasol enorme, un catafalco de avión, y ahí estuvo volando en el 2G11. Voló 30 misiones y hizo 300... Sí, voló 30 servicios y 300 horas de vuelo en total. O algo... no, la cifra no me cuadra, debió de ser 30 misiones... Voló bastante. Terminada la guerra, un poco estuvo ahí perdido y pidió ser el director del aeropuerto de Barajas y se lo denegaron. Volvió a México
y de México volvió a España. En México tuvo un papel de espía. Juan Ignacio Pombo viajó a México por encargo del SIFNE. El SIFNE era el Servicio de Información del Noroeste de España, que era una especie del CNI, había varios servicios. Y voló allí con el objetivo de ver si se podían recuperar unos aviones que había comprado la República había dejado de existir, y si se podían recuperar. Y tuvo éxito en esta misión. Volvió a España. Luego volvió a México porque inició una serie de proyectos que no tuvo mucho éxito. Volvió a México, volvió otra vez a España y terminó, un poco para que veáis también el carácter que tenía Juan Ignacio, que era una persona muy especial, pues terminó, no de monje porque nunca se llegó a ordenar, pero terminó en un convento, o mejor dicho, en un monasterio. Y ahora vamos a ver el British Aircraft Eagle, que es un avión muy especial. Y además es un avión tan especial, tenemos el privilegio de tener uno de los dos que sobreviven de los 45 que se fabricaron, uno de ellos está en Madrid y posiblemente, luego lo vamos a ver, este verano estén los dos. A ver, el British Aircraft Eagle era un avión de turismo, era el típico avión, el epítome de los aviones de turismo de los años 30 ingleses. Era un avión triplaza, tenía cierta autonomía, era un avión rápido, era un avión muy cómodo. Era muy cómodo, además se accedía por una puerta, tenía una puerta y podías acceder de una forma bastante cómoda. Tenía el tren retráctil, la versión que tenemos aquí es el único con el tren fijo que se fabricó. Y cuando Juan Ignacio Pombo estuvo explorando las distintas opciones, este es el avión que más le encajó, y le encajó por distintas razones. Y una de ellas era porque lo podía modificar muy bien, se podía modificar de una forma más o menos sencilla e instalarle combustible adicional. En total le puso 694 litros. ¿Qué hizo? Eliminó el puesto de los pasajeros, digamos, atrás, y ahí instaló un depósito de 240 litros, metió dos depósitos adicionales en los planos de 91 litros y en total 694. Estos depósitos iban equipados de una cosa que se llama el bidevit, que es un tapón, tú tiras de un maneral, el depósito se vacía y se vuelve a cerrar. ¿Qué consigues? Si te caes al agua, flotar. En el caso de Juan Ignacio, yo creo que lo que conseguía era, con el vuelo que hizo, y lo veremos, es pues prolongar la agonía, porque iba a ser muy difícil que en el mes de que en pleno invierno te encontrasen en el Atlántico Sur. El aceite tenía estándar, sus 25 litros y unas velocidades bastante respetables. Era un avión rápido. Y el alcance, además, era un alcance de 3.800 kilómetros. El máximo peso al despegue eran 1.700 kilos, que no está nada mal para un avión de estos. ¿Qué hizo la fábrica en previsión de esto? Aumentarle la envergadura ligeramente, 16 centímetros. Y tenía un motor, un Gypsy Major de 130 caballos, 4 cilindros y 6 litros con 100. Que si vemos ahora un motor de coche de 6.100 centímetros cúbicos, pues puede rendir 600 caballos. Pero los motores de aviación ya sabemos que están sobredimensionados, un poco tendiendo a lo seguro. Luego vamos a ver también una de las características de los motores ingleses y el modo microinfarto, como yo le llamo, que es un sistema de magnetos que tienen que cuando menos es curioso. ¿Cómo financió el proyecto? A ver, el proyecto tuvo, digamos, unas fuentes de financiación que eran oficiales. La Diputación de Santander puso 5.000 pesetas. Alejandro Lerroux puso 15.000 y luego posteriormente puso otras 10.000 pesetas, y luego hubo un apoyo popular, un apoyo, digamos, toda la provincia se volcó, en todos los bares instalaron huchas y toda la gente que iba a los bares ponía dinero para apoyar a Juan Ignacio. Los pescadores cántabros tuvieron también un papel enorme y al final eran las personas con menos recursos y unos de quienes más se volcaron. También hubo tómbolas, hubo combates de boxeo, hubo el partido de fútbol que perdió el Atleti contra el Racing, y el combustible se lo dio una compañía que se llama Solar Refining. En definitiva, al final, ¿qué pasó? Bueno, pues que el 8 de marzo se compró el 108, que era el número de serie de este avión. Veremos que hubo dos aviones, hubo dos Santanderes. Luego lo vamos a ver.
y el 3 de mayo despegó de Croydon en Inglaterra para traérselo a España. ¿El vuelo cómo fue? El vuelo fue épico. Fueron prácticamente 16.000 kilómetros, 20 días de vuelo, 25 escalas, pero el vuelo se prolongó desde el 13 de mayo hasta el 16 de septiembre. Y ahora vamos a ver cuáles fueron las razones. La etapa más larga, que fue entre Bathurst o Banjul y Natal, fueron 3.160 kilómetros, fueron 16 horas y 42 minutos y aterrizó con 17 litros de combustible, con 21 años. Toda la instrumentación que tenía el avión era la instrumentación, un anemómetro, un altímetro, los instrumentos de motor y una buena brújula inglesa. Eso fue todo. Y sin ninguna ayuda. Y si vemos las incidencias, a ver, vamos a ir repasando. Salió de Santander, hizo ese mismo día, hizo escala en Burgos, aterrizó en Burgos, allí se reunió con su padre y con su hermano, se vinieron todos juntos hasta Madrid y en Madrid aterrizó sin ningún problema el día 13. El 14 viajó a Sevilla y en Sevilla tuvo la suerte de reunirse con grandes sabios de la aviación española, entre otros Carlos Saia, que lo que trataron de prepararle el avión, de revisárselo y además trataron de instalarle la integral giroscópica de Carlos Saia, que era, digamos, el horizonte artificial primigenio. No lo inventaron los americanos, fuimos nosotros. De ahí voló a Agadir y de Agadir a Ifni y luego ya siguió su vuelo, siguió su curso. Cabo Lluvia, Villa Cisneros paró porque pegó una pasada por la pista, vio que le saludaban muchos, entonces dijo, coño, pues voy a parar a saludar. Se paró, aterrizó, estuvo 1 hora y voló a Port-Étienne. Luego voló a San Luis y a Banjul. En Banjul se encontró, en Bathurst, se encontró con tripulaciones de la Lufthansa alemana y le echaron una buena mano. Allí además se encontró con un navegante que le había prestado apoyo, o digo, mejor dicho, que el gobierno español le había encomendado que le ayudase y estuvo junto con él diseñando el rumbo. El rumbo básicamente eran 3 rumbos, lo que tenía era que aprovechar los alisios y los contralisios y fue 220, 180, un otro no sé qué, o sea, no fue muy complicado, pero veremos, no fue muy complicado, vamos, hubo una mezcla de suerte, pericia y desde luego pues, cierta planificación. En Banjul despegó prácticamente a la 1 de la mañana, de noche. Y lo que hicieron en la pista fue le pusieron en el lado izquierdo faroles rojos, en el lado derecho faroles verdes. Y así despegó de una pista de escasos 650 metros a tope de combustible. ¿Qué ocurrió? Pues lo que suele pasar, que las pistas se quedan pequeñas y al final de la carrera, con una de las patas le atizó a uno de los faroles. Pudo recoger el tren, fenomenal. A mitad de vuelo, cuando empezó a amanecer, ya había pasado la primera tormenta y vio que la cosa no era fácil. Pero cuando ya el horizonte se vislumbraba con muchísima más claridad, lo que vio fue una enorme cortina de cumulonimbus y ahí empezó la fiesta. Estaba pasando el frente intertropical, que es una de las zonas donde se forma una meteorología pues más extrema en la Tierra. No tenía opción de desviarse, no tenía un radar meteorológico, no, la única opción que tenía era seguir recto, y siguió recto. Y se metió en ese frente. Como os comentaba, Juan Ignacio era una persona muy devota. La mujer del embajador de México en Londres, cuando fue a recoger el avión, le regaló un paquetito con medallas de la Virgen de Guadalupe. Y a Juan Ignacio, de lo mal que lo estaba pasando, por la ventanilla iba tirando medallas de la Virgen. O sea, lo cuento porque con 21 años meterte en una situación así no quiero ni imaginarme lo que puede ser.
Bueno, consiguió superar esto y de repente vio la isla de Fernando de Noroña. Antes había visto 2 barcos que los de Lufthansa habían tenido a bien ponerle más o menos en el rumbo. Y eso pues le dio cierta esperanza que estaba en el camino adecuado. Vio Fernando de Noroña y 2 horas después pues ya llegó a su destino, a Natal. Y no iba muy desviado. El problema que había tenido sobre todo era viento en contra. Intentó bajar el tren y ¿qué ocurrió? Que posiblemente por el golpe con el farol, despegando de Bathurst, no bajaba. El Eagle de tren retráctil tiene un sistema de tren un poco endemoniado. Además, ¿verdad, Carlos? Que sí que nos ha comentado el propietario que la mayor parte de los Eagles con tren retráctil, es decir, todos menos uno, se han roto en la toma, porque el tren de repente se pliega, porque el tren hace unas cosas muy raras. Y es precisamente lo que pasó. El tren se baja con un manubrio. Lo fue a bajar y no bajó, lo desbloqueó. ¿Y qué hizo? Pues la que queda. Empezó a meterle meneos al avión, empezó a meterle primero un pie, luego otro pie, luego un tirón, luego un empujón, y al final consiguió bajar. El caso es que pues consiguió aterrizar, pero solo le quedaban aproximadamente 22 minutos de vuelo, 17 litros de combustible. ¿Qué hizo? Bueno, de Natal, que llegó el día 21, voló a Camocim. Y voló a Camocim, y esto es uno de los elementos en los que tuvo muy mala suerte. El sistema de combustible, ¿se acuerdan que les comentaba que tenía 5 tanques? El Eagle llevaba una selectora, tenía que ir continuamente cambiando de tanques. Cuando yo creo que lo que ocurrió, aunque no lo dice exactamente, pero lo que ocurrió fue que fue a cambiar uno de los tanques y se le paró el motor. Y tuvo que cambiar a otro tanque. Luego ese tanque estaba anulado. Su destino era Belém, pero no podía llegar. ¿Dónde se tuvo que meter? En Camocim. Aterrizó en Camocim, en un pequeño pueblo al norte de Brasil, y cuando fue a despegar, cuando consiguió reparar esa obstrucción del sistema de combustible, al despegar se enganchó con una valla y ese es el resultado. Inmediatamente, bueno, él no tuvo se dio algún golpe en las piernas, tal, pero no tuvo ningún problema. Se lo comunicó, mandó un telegrama. Esta no es la época, no estamos hablando de la época de los teléfonos móviles. Mandó un telegrama, dijo por supuesto a su padre que se encontraba bien y esa comisión pro vuelo México se puso inmediatamente en marcha y consiguieron que la fábrica, que British Aircraft, le fabricase otro avión y además financiado. Ese avión llegó el 10 de julio. Bueno, realmente el 6 de julio estuvo haciendo ciertas pruebas. Ya desde luego escarmentado no salió de Camocim, sino que salió de Belém. Y si se fijan, es un avión completamente distinto. Del avión, a juzgar del golpe que tuvo, del accidente que tuvo, se pudo aprovechar muy pocas cosas. Y este es un avión que tiene una tipografía completamente distinta, que tiene este logo que el avión original no tenía. El avión original tenía pintado Costa Esmeralda, Santander, debajo tenía México y en un plano tenía México y en otro plano tenía Santander. Este era el 115, un avión de serie con un número de serie completamente distinto y nuevo. De Belém voló a Paramaribo, a Puerto España, y en Puerto España está en Trinidad y Tobago. Y ahí, cuando fue a tomar, pues encontró que la pista estaba llena de gente. No tenía radio. ¿Qué hizo? Escribió una nota que ponía: necesito aterrizar. Se quitó un zapato, metió la nota en el zapato, lo tiró y a la gente le quedó claro lo que quería. Y así aterrizó. Estamos hablando de los años 30. El día 15, cuando llegó a Maracaibo, le notificaron, le avisaron que su futuro suegro, había fallecido. Su suegro era un indiano ribero que había tenido un periódico importantísimo, El Cantábrico, y él
Juan Ignacio estaba locamente enamorado de Elena Rivero. Y es una historia muy bonita, luego terminaron casándose, aunque eso es, bueno, pues el final adecuado, ¿no? Y empezó a tener problemas con las magnetos BTH. Los aviones ingleses tienen un sistema de varillaje que es el modo microinfarto, que yo le llamo. Es supuestamente para optimizar el motor, cuando tú retrasas los gases, por un sistema de varillas la magneto se mueve un poco. Y entonces ahí, si no está bien ajustado, te hace prrr y dice se va a parar. Y no se para. Pero bueno, consiguieron reparar las magnetos. Por cierto, los de BTH también fabrican neveras. Y yo creo que esto también explica por qué los ingleses siempre han tomado todo caliente en su vida, porque nunca han funcionado. Entonces seguimos con el vuelo y seguimos con sus desgracias. Aquí no tiene ningún problema, de Maracaibo se va a Barranquilla, de Bogotá, vuelve a Barranquilla, se va a Panamá y en San José, cuando estaba volando hacia San José, le da un ataque de apendicitis. Y le tienen que operar. Le tienen que operar de urgencia y además el ataque de apendicitis le da justo a mitad del vuelo. Con lo que es eso, o sea, es incapacitante. Y consiguió tomar, pero lo tuvieron que sacar del avión, se confesó con el obispo de San José, se fue al hospital y le operaron. Y recuperado, un mes después, pues ya voló a San Salvador, a Guatemala, a Veracruz, a Acapulco y por fin llegó a Ciudad de México. En Ciudad de México la verdad es que le esperaban bastante antes. Pero también es cierto que yo creo que con todo lo que le había ocurrido, Juan Ignacio dejó de ser esa persona tan apocada. Porque en un teatro, en uno de los recibimientos, un actor mexicano le debió de soltar una impertinencia y le dijo: ¿tú qué pasa? ¿Que has venido en burro? Y se debió de levantar en medio del teatro y dijo: sí, en burro, pero por lo menos he llegado. Tú aquí sigues. Entonces, bueno, pues parece ser que espabiló. Luego, Juan Ignacio también se lo llevaron a Nueva York. Y muy de los americanos se empeñaron en vender la historia de el piloto español caballero enamorado que ha volado a México para pedirle la mano a Elena Rivero, su prometida y tal. Y también se le inflaron bastante las narices y dije: mira, yo lo que soy un aviador, a mí déjeme en paz, yo he venido aquí. Yo lo que quería era volar, quería cruzar el Atlántico y lo he conseguido. Y ahí rápidamente los americanos pues perdieron el interés. La conclusión, pues la conclusión, como les adelantaba antes, se terminaron casando. Le dieron también el trofeo Harmon. El trofeo Harmon es uno de los trofeos más importantes que existe en la aviación. Y el del año 35 se lo llevó él. Curiosamente, y también yo creo que da un ejemplo del carácter que tenía Juan Ignacio, él no pidió ningún récord, que se le reconociese ningún récord a la FAI, a la Federación Aeronáutica Internacional. La fábrica sí que se aprovechó. Y la fábrica lo que hizo fue pues, utilizarlo en toda su publicidad. Y posteriormente con este avión, posteriormente y prácticamente al mismo tiempo también se batieron otros récords. Se fueron a Australia, hizo varias carreras, creo que se llama la King Cup en Inglaterra. Es decir, fue un avión bastante reconocido. Y el futuro, este es el futuro. Y esto puede ser el verano de 2026. La Fundación Infante Orleans ha localizado el segundo ejemplar que sobrevive en el mundo del British Aircraft Eagle. Es exactamente igual, salvo por esos 16 centímetros de envergadura adicionales que tenía el Santander y la disposición especial de los tanques es el mismo. Está fabricado en 1935 y tiene un número de serie bastante cercano al Santander original. Y si todo va bien, en verano de 1926 este avión estará en Madrid. Estará en España y con este... He dicho, 1926. ¿En qué estaría pensando? En 2026 este avión está en Madrid. Y con esto, a mí lo que me gustaría es que vamos a ver qué pasa en 2027 con Lindbergh.
Estoy seguro que los americanos van a hacer muchísimo ruido con esto. Pues más Pombo y menos Lindbergh. Y la bibliografía, si quieren explorar esto, el libro del centro es fundamental. El libro del centro lo escribió el general Sánchez Méndez. Es una joya porque detalla lo que he contado yo y muchas cosas más. El libro de la izquierda resume todos los grandes vuelos, desde los vuelos que ha contado el teniente coronel Sampere hasta el Jesús del Gran Poder, el Plus Ultra, la Patrulla Atlántida, el Cuatro Vientos. Y luego tenemos un recurso que hay que saber usar y que hay que aprovechar, que es la Biblioteca Nacional y la prensa del día. Muchos de estos datos los he sacado de ahí. Te vas a la hemeroteca digital y exploras. Y por último, lo que sí que nos gustaría también es ver otros vuelos civiles. Mi teniente coronel. Bueno, retomo ahora. Lamento antes el problema que ha habido con la transparencia, pero que no era la que estaba prevista. Bueno, aquí se nos cuela un vuelo anterior, que ese que pone 20 de diciembre de 1929, Madrid, Canarias, Ernesto Navarro, que es el que hizo el primer enlace, él solo, a las Islas Canarias para ver si se podían hacer rutas comerciales a las Islas Canarias. Y Ernesto Navarro también fue sargento piloto de complemento procedente de tropa. Y luego tenemos, dentro de los vuelos civiles, esto no lo consideramos como un vuelo civil como tal, porque realmente era un intento financiado por el gobierno para ver si se podía hacer ese enlace a las Islas Canarias. Tenemos los dos intentos, los dos vuelos de Fernando Rein-Loring, el del 24 de abril del 32 y el del 18 de marzo del 33, ¿no? Y luego tenemos el 22 de noviembre del 34 el vuelo sahariano de Ramón Torres, que lo vemos ahí. Este vuelo sahariano era como el París-Dakar, pero en avioneta, y en el año 34. O sea, que hay que echarle unas cuantas narices. Entonces este señor cogían la avioneta, se van hasta Argel y luego bajan por todo el Sáhara y vuelven, ¿no? Era una especie de carrera que se hacía en el Sáhara. Luego tenemos el vuelo que nos ha contado magníficamente Javier Aranduy de Pombo, que es el vuelo quizá más accidentado y el más largo que ha realizado un piloto civil en toda la historia de España, ¿no? Que no sea un Airbus 350, claro, o sea, porque ahora... Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que en el año 36 vamos a tener dos vuelos muy curiosos. Vamos a tener el vuelo del 2 de enero del 36 que sale de Barcelona, Josep María Carreras se va con un mecánico y dos pasajeros y se van desde Barcelona a Bata. Y a la misma vez va a salir desde Madrid Lorenzo Ricci, el fotógrafo, que sale y confluyen en Bata. Y luego de verse en Bata van a volver otra vez hasta España en avioneta. O sea, es un vuelo fantástico, ¿no? Porque vamos a tener que de España a Manila, a las Islas Filipinas, va a haber 4 vuelos. Vamos a tener el vuelo de la Patrulla Elcano, los 2 vuelos de Rein-Loring y un cuarto que ahora veremos. Y a la Guinea se va a ir más veces, porque va a ir la Patrulla Atlántida, va a ir el Carlos Haya y Cucufate, y después vamos a tener estos otros 2 vuelos que confluyen allí. Hay que fijarse en las fechas, que en aquellas fechas atravesar África y atravesar el desierto no era algo fácil. Sí. Aquí nos falta un vuelo, es que falta un vuelo que además es de uno de Bilbao, que es el de Álvaro García Ogara en 1928 y Carlos Haya. Álvaro García Ogara era una persona de Bilbao con dinero y tal, y él se compró un avión que es precioso, un Abroavian. Y con Carlos Haya, que era un aviador terriblemente experimentado, se dieron un tour por Europa. El avión se llamaba Horacio, le habían pintado un león en el morro, precioso y tal. Y con ese avión llegaron hasta Constantinopla en 1928. Volvieron a Madrid sin ninguna novedad, pero también es un vuelo muy meritorio. Y Carlos Haya era de Bilbao. Luego vamos a tener el segundo raid transsahariano
de Torres y Coll, que esta vez se van en el 28 de abril del 36, vuelven a hacer todo el recorrido este transsahariano, su París-Dakar particular, y a la vuelta el sujétame el cubata. En vez de llegar a Argel y volver para España, dice, ¿para dónde volvemos a España? ¿Para la derecha o para la izquierda? Vamos para la derecha. Le dan toda la vuelta al Mediterráneo y vuelven a España dándole toda la vuelta al Mediterráneo de haber estado haciendo todo el raid transsahariano. Y ahora empezamos con los tornaviajes. Vamos a tener el 12 de enero del 36 que el capitán Antonio Menéndez va a venir de Camagüey a Sevilla haciendo la devolución del viaje del Cuatro Vientos, pero lo va a hacer costeando por la Guyana, Brasil, y luego cruzar a Senegal y luego subir hasta España. No cruza el Atlántico por el medio, sino por el Atlántico Sur. Y con un avionaco, o sea que... Díselo, ¿cuál es el avión? Con un Lockheed avión, era otra generación de avión, otro... Ya estamos en el 36, ya estamos con una aviación mucho más desarrollada. Y el último gran vuelo que vamos a tocar, que también es civil, será el Arnacal. El vuelo Arnacal es la devolución del vuelo de Manila a Madrid. Y este vuelo es el cuarto vuelo entre Filipinas y España y es un poco el vuelo más desgraciado. Van a venir con un muy buen avión también, Juan Calvo y Antonio Arnaiz. Juan Calvo español, pero afincado en Filipinas, y Arnaiz filipino. Y salen el 29 de mayo de Filipinas, de Manila, pero es que aterrizan en Barajas el 11 de julio de 1936. Y había más de 100.000 personas en el aeropuerto de Barajas esperándoles. Porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta de estos vuelos era la enorme repercusión mediática. En aquel momento los aviadores eran como los futbolistas hoy en día, y los recibimientos eran apoteósicos, eran personas famosísimas, y cuando se enteran que van a venir estos filipinos, que van a llegar a Barajas, va a estar todo Madrid allí esperándoles en el recibimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegan, vuelan hasta Barcelona, embarcan el avión, estalla la guerra civil y el barco en el que iba el avión de vuelta a Filipinas es hundido en el puerto de Barcelona, con lo cual se perdió ahí. Y claro, ya llegamos a la guerra civil y aquí de momento tenemos que dejar esta historia porque claro, ya la guerra cortó de raíz todo y a partir de la guerra pues encontramos con otra España, con otra situación y con otro desarrollo totalmente diferente de la aviación. Muchísimas gracias por su paciencia.